Sean bienvenidos a Tierra de Campeones, una nueva edición de este encuentro con las grandes figuras del deporte. Y el día de hoy tenemos un gran invitado. Los emparrillados mexiquenses tal vez no tendrían la misma esencia sin su participación. Vamos a escuchar y a conocer un poco de lo que es y ha sido la vida de Paris Millán, nuestro invitado el día de hoy en Tierra de Campeones. El fútbol americano ha echado raíces profundas en la capital mexiquense, formando generaciones de jugadores que han dejado huella dentro y fuera del emparrillado. Entre ellos destaca Paris Millán, un nombre que marcó época a finales de la década de los 80 y principios de los 90. Nacido el 1 de julio de 1971 en el municipio mexiquense de Metepec, Paris encontró su camino en este deporte desde los 8 años, cuando por invitación de un amigo llegó a un campo de juego tras descubrir sus habilidades en el tochito durante los recreos escolares. Ese primer contacto bastó para quedar atrapado por la intensidad y la adrenalina del fútbol americano. Desde entonces, su historia se construyó entre entrenamientos exigentes y condiciones adversas, enfrentando lluvia, sol y esfuerzo constante, elementos que forjaron su carácter competitivo. Esa dedicación lo llevó a disputar importantes finales a nivel nacional en ligas altamente competitivas, como la categoría juvenil AA en 1988 y la categoría intermedia en 1990, enfrentando equipos de gran tradición. A nivel individual, Paris Millán también dejó huella, fue reconocido como líder anotador nacional y como mejor ofensivo del equipo Búfalos en la categoría juvenil AA en 1989, consolidándose como uno de los jugadores más destacados de su generación. Tras su retiro de los emparrillados, Paris no se alejó del deporte. Hoy continúa siendo un impulsor del fútbol americano, promoviendo y difundiendo el desarrollo de nuevas generaciones dentro del club Búfalos, convencido de que este deporte no solo forma atletas, sino personas con valores. Para Tierra de Campeones, reportó Carla Cienfuegos. Gracias a Carla Cienfuegos por esta sentida semblanza de Paris Millán. Y ya lo tenemos aquí, justo con toda esta indumentaria, todo este equipo de los Búfalos de Toluca. ¿Cómo estás, mi querido Paris? Bienvenido a Tierra de Campeones. Bien, muchas gracias, José Luis. Un honor estar aquí con ustedes en este programa Tierra de Campeones. No, el honor es completamente nuestro, que nos puedas acompañar, que nos puedas compartir durante los próximos minutos parte de lo que ha sido tu vida, tu trayectoria en el mundo del deporte. Y de lleno nos metemos, mi querido Paris. Quisiera hablar contigo, conocer un poco de ti, que nos cuentes de viva voz lo que ha sido la vida de Paris Millán, dónde naciste, cómo desarrollaste los primeros años de vida de Paris Millán. Sí, bueno, nací en el Estado de México, Toluca, y empezamos por ahí a inquietarnos en este tema de fútbol americano con los famosos tochitos en la calle, Okay. El tochito tacleado, ¿no? Ahí empezamos, yo creo que empezamos bien chiquitos de 5 o 6 años, ya a empezar a agarrar el ovoide, el balón de americano y a empezar a hacer algunas habilidades por ahí. Oye, pero me imagino que también en esta parte más lúdica, más de juego que tenías, como mencionas, con el tochito en la calle, hubo otras actividades, ¿no? Hubo otros deportes, otros juegos que tomabas junto con tus amigos y que te fueron ligando invariablemente al mundo del deporte, ¿no? Sí, bueno, de hecho yo en la primaria participé en atletismo, Okay. en los 100 metros planos. Gané primeros lugares en la zona, llegué al regional, al estatal también. De hecho era muy rápido, por eso fue me orillé un poquito, eso me llevó a ir al americano y jugar como corredor. Esa parte de la velocidad que fue mi característica en el fútbol americano. Y me imagino que no te dabas cuenta de esas habilidades, de esas cualidades, lo veías como algo normal, ¿no? ¿En qué momento llega esta parte de entenderte que eres bueno para el deporte, Paris? Pues mira, yo creo que también un poquito, ya viendo la NFL en televisión, también vas aprendiendo el tema del americano, porque por ahí dicen que el fútbol americano es un juego de brutos, que los brutos no lo pueden jugar, porque es un sistema muy complejo. Sí. Es un sistema muy complejo y poco a poco lo vas entendiendo, ¿no? Desde niño vas creciendo, todo lo vas, digamos, es un aprendizaje continuo, porque no terminas de aprender el americano, porque los sistemas van cambiando. Ya ahorita antes, por ejemplo, doy un ejemplo del equipo. Las utilerías antes eran grandísimas, las hombreras eran grandes. Ahora ya nada más pareciera que no tienen hombreras los jugadores. Y los cascos pues ya están muy revolucionados también. Ya
el tema de la protección al jugador en la cabeza es importante. La tecnología, ¿no? Evidentemente ha ido cambiando en este tema. Paris, en esas épocas donde tú empezabas, ¿tenías gusto por algún otro deporte además del atletismo y del fútbol americano? ¿Te llamaba la atención ver, jugar algún otro deporte? Pues tal vez el fútbol como portero también me llamaba la atención, pero sí, lo mío fue el americano desde chiquito. Empezamos ahí te digo, con los compañeros ahora sí, de la cuadra, los vecinos de la cuadra, ahí hacíamos nuestros equipos, los 4 contra 4, y desde ahí jugábamos también el fútbol, pintábamos nuestras canchas en la cuadra, jugábamos tenis, o sea, éramos como un sport billy, ¿no? Así. Pero sí practicábamos muchos deportes, pero al final con el que más me encariñé fue el fútbol americano. ¿Eso en qué barrio fue? ¿En qué colonia fue? En la colonia Casablanca, ahí fue toda mi infancia, ahí en Casablanca, en Metepec. Ahí con los vecinos, fíjate que se hacían mucho los clásicos ahí, las colonias Pilares, Casablanca, se hacían encuentros ahí en el jardín de Casablanca. Okay. Entonces eran unos tiros buenos de tacleado, por supuesto, ¿eh? Ya ves que antes era tacleado en el pavimento, tacleado en donde fuera. Inclusive ya más grande, en la preparatoria también hacíamos los equipos de americano e ir a jugar a todas las prepas. Yo iba en la prepa 3, entonces íbamos a las prepas a retar a todos. Era muy bueno esa etapa, ¿no? De la primaria, secundaria y preparatoria. Oye, Paris, ahora mismo mencionas el atletismo, que te da esta parte de reconocer la velocidad como una habilidad tuya. Me mencionabas el que fuiste portero en estos juegos que tenías de fútbol, que te da la facilidad de identificar, la facilidad de recibir o saber recibir los balones. Y bueno, te lleva al americano. Pero ¿cómo decidiste tú que el fútbol americano era tu deporte? ¿Qué te hizo decidirte por el fútbol americano? Yo creo que el fútbol americano es un deporte que te genera muchos valores. Entre ellos, uno es el más importante, la disciplina, ¿no? La disciplina, el compañerismo, el trabajo en equipo. Eso me orilló a estar en este deporte que si volviera a nacer, volvería a jugar fútbol americano, de eso no hay duda. Pero eso es lo que lleva los valores, el trabajo en equipo, el compañerismo, la lealtad a tu equipo. Yo jamás me puse otro jersey que no fuera el de Búfalos. Y en mis principios inicié en Acereros. Había un equipo pionero en fútbol americano en Toluca. De hecho, nada más existían 3 equipos: Acereros de Toluca, Búfalos y los Potros de la universidad. Eran los únicos 3. Ahora ya tenemos como más de 20 equipos aquí en Toluca, ¿no? Sí, fácilmente. Digo, para todos sale el sol, como dicen. Y así fue como me inicié y me incliné por el americano, por lo que te platiqué. Más que nada los valores que te deja el fútbol americano, la disciplina sobre todo. Oye, ya escuchábamos y veíamos en la semblanza que nos compartía Carla Cienfuegos sobre este primer acercamiento al fútbol americano, ya de manera estructurada, de manera organizada. Platícame cómo fue ese primer roce ya en un emparrillado, ya en un espacio donde tenías que entrenar, donde tal vez en algún momento ya el fin de semana tenías que jugar. ¿Cómo fueron esos primeros momentos ya con el fútbol americano estructurado, parece? Sí, ya con el equipo, ahora sí, ya en forma ya, fue en Acereros de Toluca, estando en la primaria. Un compañero como echábamos también el tochito en el recreo y eso, me vio que era muy bueno para correr, o sea, tenía una velocidad muy buena, ¿no? Y una habilidad para eludir a los contrarios. Entonces él me invita a participar en Acereros de Toluca y también me incliné por Acereros de Toluca porque mi equipo de la NFL son los Acereros de Pittsburgh, ¿no? Okay. Entonces ahí encajaba bien. Y así fue, los entrenamientos eran allá en CEU, Ciudad Universitaria, equipo de Acereros que fue, te repito, pionero. De hecho, Acereros nace de un entrenamiento de potros salvajes. Llegaron los directivos que iban a formar el equipo nuevo en Toluca y llegaron a invitar al entrenamiento de potros. Si no, yo me hubiera quedado en potros salvajes. O sea, yo hubiera continuado en potros porque yo empecé
a entrenar en las infantiles de Potros. Ok. Pero nace la invitación y me voy para Acereros. Entonces, de hecho, los coaches de Acereros eran de Potros, o sea, se inclinaron para apoyar el equipo. Y así fue como me incliné por los Acereros. De hecho, era un poquito complicado el ir hasta CEU, porque pues no había manera. Mis papás trabajaban todo el día. Entonces, pues yo tomé la iniciativa de agarrar el camión en la esquina de mi casa y me llevaba hasta CEU. Y de regreso igual, el camión ahí pasaba en CEU y me bajaba ahí en Casablanca. Entonces, así era la mecánica para entrenar. Y ahí empezamos a conocer gente nueva. Obviamente, las técnicas de entrenamiento antes eran otras. Claro. Era más golpeo que técnica, ¿no? Porque sí, los famosos matadores, los círculos romanos, ¿no? Pero ahí sí, fíjate que te enseñaron, tuve muy buenos coaches. Mi primer coach fue Francisco del Real, el nazi. Él todavía sigue en las filas de Potros. Sí, claro. El otro, que en paz descanse, el famoso Capitán América, también ex-Potro. Los Ladrones de Guevara, los Hugo, Horacio y Héctor. Mencionar otros, la Mona que le decíamos la Mona. Y bueno, de ahí, pues muchos coaches, ¿no? Pero ahí fueron mis inicios en Acereros, mis infantiles, de hecho, las jugué en Acereros. Y después ya emigramos a Búfalos de Toluca. Por razones de Acereros no continuó por tema económico. Claro. Y deciden desaparecer el equipo, ¿no? Entonces ahí yo decido irme a Potros o irme a Búfalos. En los dos, tanto en Potros, en Búfalos tenía amigos, ¿no? Claro. Porque digamos, así crecimos en las primarias, enfrentando. De hecho, yo jugué en contra de Búfalos, estando en Acereros, y las 2 veces les gané. Y las 2 veces les anoté. Yo les anoté precisamente en esos juegos. Y se podía decir que antes un clásico, se podía decir que era el Acereros Búfalos, porque era una rivalidad, iniciaba una rivalidad ahí. Y bueno, pero no se dio, se concretó por los temas que Acereros desaparece. Claro. Y yo me inclino por irme a Búfalos. Mira nada más. Esa fue la historia, ahora sí, así iniciaron en los temas de infantiles. Ahorita vamos a regresar justamente a profundizar lo que fueron tus primeros pasos en Búfalo. Ahora sí que tomaste el búfalo por los cuernos. Sí. Pero antes de que vayamos a una pausa, vamos a ir a un pequeño corte. Te dejo ahí botando la pelotita para que pienses, recuerdes quiénes eran los atletas que tú admirabas cuando eras niño, que tal vez también te jalaron al tema del deporte. Pero ahorita me lo dices, ¿te parece? Vamos a ir a una pausa. Y ahorita me contestas, ¿te parece? Por supuesto. Venga, pues vamos a ir a una pausa aquí en Tierra de Campeones. Estamos con Paris Millán, uno de los referentes del fútbol americano en el Estado de México. Volvemos. En la mente de Paris Millán, uno de los recuerdos que más permanecen es el haber logrado 5 touchdowns en un solo juego, algo pocas veces visto en un deporte tan competitivo. Estamos de vuelta en Tierra de Campeones, gracias por continuar con nosotros. Seguimos con Paris Millán y te dejaba yo una pregunta ahí, mi querido Paris, antes del corte. ¿Qué deportistas, qué atletas eran referentes para ti, que te llamaban la atención y que incluso pudieron haber sido una especie de guía para que tú decidieras incursionar también en el mundo del deporte, Paris? Sí, bueno, en aquellos tiempos, en aquellos años, pues mi ídolo por supuesto, en el equipo de los Aceros de Pittsburgh fue Franco Harris, uno de los corredores de aquellos legendarios de los años 70, sí, claro, que le denominaron la cortina de acero al equipo de los Acereros y que fue su mejor época porque ganaron 4 Super Bowls, ¿no? Entonces, mis ídolos pues, eran los jugadores de los Acereros, el quarterback Terry Bradshaw, Franco Harris, Lynn Swann, los receptores, John Stalwart, los defensivos, el Conde Lambert, Jack Ham, los linebackers, los profundos Mel Blount, Donnie Shell. Bueno, todos ellos pues, eran mis ídolos prácticamente. Claro. Yo por eso hasta la fecha pues, le voy a los Acereros, ¿no? Entonces,
Entonces, de ahí parte el tema de los ídolos, ¿no? De los deportistas. ¿Y algún deportista mexicano, alguien que admiraras también cuando eras niño? Fíjate que en aquel, recuerdo mucho, a mí me tocó ver las peleas de Salvador Sánchez, Ah, bueno, ya oriundo de Santiago Tanquistenco. correcto. Un peleadorazo, una lástima que pues en un accidente falleció, ¿no? Pero yo creo que él hubiera llegado muy lejos. Sí, muchos dicen que pudo haber sido uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos, ¿no? Pero bueno, lamentablemente, como dices, un accidente le trunca la vida. Pero bueno, también creo que es una buena referencia, incluso de aquí del Estado de México, como ya mencionabas, de Santiago Tenguistenco, el gran Salvador Sánchez. Ahora sí, platícame, París, ya ese paso que das, sales de Acereros y te decides por los Búfalos de Toluca. Así ¿Por qué es. te fuiste a los Búfalos de Toluca? ¿Qué sensaciones te dejaban estos primeros entrenamientos con Búfalos de Toluca y cómo fueron los primeros partidos con esta organización? Fíjate que fue un cambio, o sea, un giro de 360 grados, el que llegas a un equipo diferente, con una buena organización, Sí. un staff de coacheo excelente. Recuerdo que mi primer coach fue Santiago Caballero, Okay. Santiago Caballero Ortega, ex Puma, ex Cóndor. Y bueno, pues aprendes otro tipo de técnica, ¿no? Prácticamente fue algo muy diferente. Llegué como corredor a la categoría Bantam y tuve muy buena temporada. De hecho, el primer partido anoté 5 touchdowns, ¿no? Y así fue. Esa Bantam fue muy buena porque conoces, te repito, conoces mucha gente, conoces gente muy valiosa, que a lo largo del americano pues nos seguimos viendo, ¿no? Todavía somos amigos y ahí fue donde de esa Bantam subimos a la juvenil. Fue mi última categoría, ahí cerré la etapa de infantiles. De infantiles y después brincamos ya a la juvenil. Y fíjate lo que tenía el coach Santiago Caballero, que era, por cierto, le mando un saludo a mi coach Santiago. Él formaba una escuela de coacheo, porque tú ya estando en juvenil ya eras coach, ya eras parte del staff de coacheo. Entonces te enseñaban las técnicas de coacheo y empezamos a coachar a los de infantiles, ¿no? Entonces ya estando en juvenil. En la juvenil A igual eso es una mecánica que en todos los equipos se debe de manejar, ¿no? Porque es como un semillero. Claro. Un semillero de que tú mismo formes a tu staff de coacheo. Y así empezó en Búfalos, jugando en juveniles, estando de coacheo con los chavitos de infantiles. Que se volvió una tradición, ¿no? Ese proceso de justamente tú siendo jugador ya de categorías intermedia o incluso mayor, que pudieras aportar también tu conocimiento a las nuevas generaciones. Sí, de hecho, ya estando, antes las categorías eran juvenil A, jugabas 2 AA y brincabas a las intermedias, jugabas 3 intermedias. ¿No? Y ya hasta llegar a Liga Mayor, que son 5 años. Ahora ya esas juveniles ya no existen, ya nada más hay una juvenil única, la intermedia, y creo que juegas dos intermedias o 3 y ya brincas a Liga Mayor. Ya ahorita, por ejemplo, yo mi Liga Mayor la terminé a los 27 años. Ya ahorita un chavo está terminando Liga Mayor ya a los 22, 23 años. Sí, ya es más corto el proceso. Sí, más corto y casi con su etapa de estudiante. Claro. También termina su etapa de jugador. Y de ahí pues ya vienen las otras categorías, las que ya se han formado, la categoría máster, la categoría veteranos. Sí, claro. Y de ahí pues ya hasta tenemos un draft, ¿no? Aquí en México con la famosa liga LFA, que es una muy buena propuesta para los jugadores que egresan de Liga Mayor. Parte de la evolución que ha tenido el fútbol americano, incluso en su organización, mi querido París. Me quiero regresar tantito. Sí. Me dabas un dato, también nos lo compartía Carla Cienfuegos, ese momento de los 5 touchdowns en un mismo partido. Es algo que hoy lo piensas y es complejo, es complicado, y tú lo lograste en uno, y me queda claro que lo tienes muy, muy fresco en la memoria. ¿Cómo fue? ¿Qué sentiste el haber logrado algo tan significativo en un deporte tan complejo como lo es el fútbol americano? Sí, mira, de hecho ya ves que comenté hace rato que yo enfrenté a esa categoría donde yo llegué, yo la enfrenté 2 veces en Acereros.
Entonces, como que era el enemigo odiado yo, ¿no? Claro. Entonces decían, Paris se va a ir a Búfalos, ¿no? O se va a ir a Potros, pues no estás allá. En Potros también tenía amigos, ¿no? Pero yo opté por irme a Búfalos, pero cuando llego a Búfalos, pues no fui muy bien recibido, ¿no? Porque yo les gané Sí, claro. en la categoría Midget y Junior Bantam, yo les gané y yo mismo les anoté, entonces estaba esa rivalidad, pero yo llegué a integrarme, o sea, yo llegaba a ganarme el puesto, como la posición de corredor. Ya tenían su gente que ellos ya digamos, tenían años jugando de infantiles, pero yo llegué a pelearme un puesto para ser titular, ¿no? Entonces, te repito, ese primer juego pues, se dio increíble porque fueron 5 anotaciones y así sucesivamente en todos los partidos yo era el anotador. Ya llegando a la categoría juvenil seguimos con la misma posición de corredor y sí era un elemento muy destacado. De hecho, llegué a recibir en el juvenil AA un reconocimiento a nivel nacional del mejor ofensivo, un trofeo del mejor ofensivo y otro trofeo como líder anotador de la liga. Ok. Eso fue lo más destacado que hice en juvenil. Mira nada más, ¿no? Bueno, la verdad es que no cualquiera, ¿no? Digo, no era sencillo dentro de este complejo mundo del americano el poder recibir esos galardones. Quisiera preguntarte, Paris, más allá de las condiciones físicas que ya nos explicabas que tenías y que supiste explotar, ¿qué otras fortalezas identificaste tú una vez que ya estás dentro del mundo del fútbol americano? Mira, por supuesto que sabes qué qué te deja el americano, que tienes que ser un ser muy pensante, tienes que tener una agilidad mental muy prolongada para poder leer las defensivas. A mí me decía, tuve un coach Víctor Ramírez Paredes, que él me decía, ve lo que está haciendo el ala defensiva del otro lado o ve lo que está haciendo el linebacker del otro lado. Entonces tú tenías que leer las defensivas. Entonces lo que yo hacía era iniciar a la derecha y hacer un corte Okay. y agarrar los contraflujo. Sí. Entonces eso era así yo empecé a correr y empezar a ganar más yardas con ese tipo de movimientos. Que no era fácil, pero con esos tips que te daban, tú lo manejabas y lo sabías explotar bien. La inteligencia, ¿no? Sí. Al final de Sí, cuentas por también eso te digo juega. que todo el fútbol americano es de inteligencia, es de un tipo que no piensa y que no tiene la habilidad, hasta para pararte, tienes que saber que el americano te tiene que enseñar eso, hasta para pararte en dos puntos. Aquí sabemos que en 2 puntos es estar así, Sí. la base de los pies. Y de ahí en fuera, tu posición nunca, me decía un coach, tus pasos para entregar el balón deben ser pasos cortos, fuertes y rápidos. Pum, 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 así. Y así eso se te queda grabado para toda la vida. Sí, me queda claro. Es una formación buenísima porque toda la vida vas a utilizar eso, lo que te enseñó el fútbol americano. ¿Cómo viviste estos momentos en las diferentes categorías de los Búfalos de Toluca? Fíjate que Búfalos para mí me deja muchos ratos de felicidad y de concretar lo que yo como jugador me imaginé. Yo quería ser el mejor jugador y lo logré. Sí. Recibí los trofeos a nivel nacional en la conferencia nacional, donde había muy buenos jugadores, ¿no? Y yo me llevé el trofeo como líder anotador y mejor ofensivo. Entonces, todo eso obviamente se lo agradezco a los coaches que tuve, porque sin ellos no hubiera funcionado esto y no hubiéramos logrado el objetivo, ¿no? Eso sí, lo que nunca se logró es haber sido campeón. Sí. Ahorita platicamos de Liga Mayor, pero no en categorías infantiles ni juveniles, nunca se me hizo ser campeón. Me quedé con esa espinita. Qué complejo, ¿no? Porque al final de cuentas tú recibías estos galardones en el plano individual, reconocimientos, menciones, y no se lograba el objetivo principal, ¿no? Que era el triunfo en conjunto, pero bueno, Sí, como equipo. al final de cuentas es parte también del aprendizaje que te va dejando el tema del mundo del deporte. Quisiera preguntarte, durante todo este proceso, Paris, que nos mencionabas, tu incursión en Búfalos, tu paso por Acereros, ¿cómo fue el acompañamiento de la familia? ¿Cómo fue el acompañamiento de
de tus padres. ¿Cómo fue este tema? ¿Hubo, todo el tiempo hubo el apoyo al 100%? ¿Hubo dudas? Porque pasaba, ¿no? Que de repente decían, es que tienes que enfocar más en la escuela que en el deporte. ¿Cómo fue tu caso? Sí, de hecho, fíjate que al yo tomar la decisión de jugar americano, como que mis papás no lo veían bien. Yo dije, pues, ni modo, pues, porque por el hecho de que trabajaban todo el día. Entonces yo decía, pues, ¿cómo te vas a ir? Pues yo me agarraba en mi camión a los 8 años, ¿eh? Ahorita ya es muy difícil que un No, niño agarre claro, un camión a los 8 complicado, años, casi ¿no? imposible. Ya con todo lo que está viviendo. Pero sí fue, el tema de la familia es muy importante, fíjate que el apoyo de los padres es determinante porque antes eran otros tiempos y podíamos viajar en camión solos sin que te pasara nada, ¿no? Ahora los papás sí tienen que estar viendo el tema desde los niños de babies, los más chiquitos, llevarlos al entrenamiento, pero el papel fundamental del padre, de los papás, hasta de los hermanos, es importante en el fútbol americano. Y que eso te lleva a que se integren ya los papás. Ya después mi mamá y mi papá se integraron después, como vieron que también mi hermano entró a lo americano, pues ya ahora sí iban a los juegos, iban a ver los partidos los domingos. Inclusive participaban ya en temas de managers. Uno de las mamás del equipo tenía la función de ser manager, o sea, llevar todo lo tema administrativo, Sí, claro. Organizar, no sé, los juegos para el día de los juegos, quién llevaba el agua, la comida y todo ese rollo, ¿no? Entonces, el papel importantísimo de los padres es fundamental en el fútbol americano. Y yo creo que en todos los deportes, ¿eh? En todos los deportes, el papá y la mamá siempre tienen que estar atrás apoyando a sus hijos. No, bueno, y es tan importante que, bueno, también este tema del apoyo de los padres suma al crecimiento no solamente de los niños y jóvenes como deportistas, sino como personas propias que se están formando a través del deporte, mi querido Paris. Y ya estaremos hablando más adelante también de esta función que has tenido como promotor del deporte, promotor del fútbol americano, pero eso será un poco más adelante. Vamos a regresar, vamos a ir a un corte, vamos a regresar a platicar sobre lo que ya mencionabas, el tema de la categoría mayor, los puntos positivos, pero también los negativos. Ahorita vamos a regresar, mi querido Paris. Vamos a ir a una pausa aquí en Tierra de Campeones y regresamos. Estamos hablando con Paris Millán, uno de los referentes del fútbol americano en el Estado de México. En 2015, la trayectoria y aportación al deporte de Paris Millán fueron reconocidas por el municipio de Metepec, cuando recibió la presea al mérito deportivo Martín Alarcón y Sojo. Estamos de vuelta en Tierra de Campeones con Paris Millán. Y bueno, Paris, tenemos que hablar justamente ya de este momento que alcanzaste, que lograste, fuiste constante, hubo reconocimientos individuales, tus condiciones eran destacadas y evidentemente tenías que llegar a Liga Mayor, a la categoría mayor. ¿Cómo fue este primer momento con esta categoría? Que imagino que era toda una generación, pero bueno, al final de cuentas también los rivales cambian, las condiciones cambian. ¿Cómo fue este paso a categoría mayor en Búfalos de Toluca? Sí, mira, antes de la categoría mayor, pasamos por intermedia. La categoría intermedia se juega en 3 años. Ahí es donde nos juntamos con unas generaciones, wow, de maravilla de Búfalos, con generaciones que de verdad muchos decían que Búfalos tenía el mejor equipo en intermedia porque teníamos una línea casi de 1.95 de promedio y de 120 kilos, 130 kilos de peso. Era una línea muy grande. Sí, claro. Llegamos a jugar la final de intermedia contra el equipo de Frailes del Tepeyac. Allá la sede fue en el Campus Estado de México, que ahora le dicen el Corral de Plástico. Y fue un partidazo, lo perdimos, pero teniendo una gran categoría, ¿no? Sí, claro. Una gran categoría de intermedia. Y llego a mi última intermedia. En esa última intermedia yo me preparé a conciencia en el gimnasio. Obviamente tenía una habilidad para correr increíble. Porque yo aprendes mucho también viendo videos de la NFL.
lo que yo comentaba hace rato de cómo leer a los defensivos, cómo agarrarlos contra flujo, ¿no? Y yo aprendí mucho eso y me resultó. Y en un partido, precisamente aquí en Toluca contra Pumitas, ya abríamos temporada, me pasó algo que pues, siempre lo voy a traer aquí en la mente, una lesión de rodilla. Tuve una ruptura de ligamento lateral y pues, resultó que en lugar, hice el corte, pero se me quedó el tacho en el pasto y entonces mi rodilla giró. Entonces ahí fue como un tropiezo para mí porque esa categoría de intermedia que iba a ser la mejor para mí, que pude haber llegado muy lejos si no me hubiera lastimado, pero fíjate que de esa lesión me operan, consulté muchos doctores porque me decían que no me operara, pero finalmente decidí que la operación era lo mejor. Y viene la rehabilitación, que era lo más duro, ¿no? Entonces yo llegué pues me metí al gimnasio a darle con todo después de la operación, me metí a la alberca a hacer natación. Bueno, me rehabilité a conciencia para poder regresar. Yo tuve el error de regresar antes de tiempo. Entonces esa categoría intermedia iba a jugarse la semifinal. Yo quería regresar con mi equipo a jugar. Entonces opté por jugar de defensivo en lugar de ser corredor otra vez y en un entrenamiento me vuelvo a lastimar la rodilla. Entonces de ahí se surge otra lesión. Ahora ya fue el ligamento cruzado. Y pues prácticamente la rodilla la tenía hinchadísima, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con esa lesión? Pues que yo ya no estaba bien de la rodilla y tuve que volverme a operar por segunda ocasión. Entonces ahí fue como que perdí un año completito para prepararme y ya subir a Liga Mayor. Pero ya cambié de posición. Ya no era el corredor elusivo, el corredor que tenía la velocidad, por lo mismo de la rodilla. Ahora me fui a jugar de defensivo, de linebacker, que ya prácticamente era otro tipo de misión, ¿no? Ahora la misión era pues agarrar al corredor, taclear al corredor, interceptar un pase y así, ¿no? Era la diferencia ahora como defensivo. Ya mis últimos años, los 3, 4 años que me quedaron de Liga Mayor, fue de defensivo, pero fue bueno, fue muy buena etapa también como defensivo, porque te repito, cada vez que yo hacía un corte me lastimaba. Qué complejo. Y aún así con rodillera mecánica, ¿eh? O sea, esas rodilleras mecánicas que parecían unas monstruosidades, ahora ya las rodilleras mecánicas de hoy ya son ligeritas, Sí, claro. ya son de otro tipo de manufactura, ¿no? Pero así fue el tema de la Liga Mayor, que también mi Liga Mayor la concluí en Búfalos, los 5 años. El último año fui capitán defensivo de Búfalos. Y fíjate que tuvimos una muy buena experiencia. En Liga Mayor llegamos también a jugar la final en el 92 contra Tec Laguna. Borregos de Tec Laguna, también se perdió. Pero te digo que la frustración de eso, de no haber sido campeón, te queda la espinita clavada, ¿no? Oye, y en este sentido, Paris, que mencionas el tema de las lesiones, justo yo quería entrar en ese terreno porque con esa preparación, con esa constancia, con las condiciones que tú tenías, era casi, no sé si obligatoria sea la palabra, pero era casi natural que a lo mejor se presentara una lesión en un deporte de contacto tan fuerte como lo es el fútbol americano. ¿En algún momento te hizo dudar esta lesión, estas recaídas, estas cirugías, en continuar, en seguir en el fútbol americano o te dio más fortaleza para lo que pudieras alcanzar más adelante? Fíjate que también en juveniles, también tuve la lesión en la cabeza, tuve una conmoción cerebral muy fuerte, precisamente con el contacto con el casco, ¿no? Casco contra casco, y después volví a lastimarme ya en máster, jugando máster, otra conmoción cerebral. Entonces todo eso sí te pone a pensar que la continuidad de como jugador, ¿no? En esa ocasión, recuerdo muy bien que fue en el 2003 que sufrí la segunda conmoción
y decidí retirarme del fútbol americano como jugador activo para ingresar al staff de coacheo de esa misma categoría de máster. Ok. Y ahí fue como inicié otro tipo de etapa como en el fútbol americano, como coach. Ahora, hace rato platicábamos de este casco, precisamente, fíjate, desde ese año, desde 2003, yo me volví a equipar en el 2018, que ahorita vamos a platicar de ese Sí, evento más adelante. en el Tazón de la Amistad. Y aquí está el casco precisamente. Los cascos ya están revolucionados, ¿no? Sí, son diferentes. Ya son diferentes, pero sí, esa vez sí me orilló a retirarme como jugador activo y también por consejos médicos, porque te haces estudios de tomografías y todo eso, y sí decidí de retirarme por el tema que era más peligroso. Sí, Es claro. más peligroso ahorita ya los jugadores de NFL, bueno, me llega a la mente el quarterback de los Delfines de Miami, Tua. Este quarterback ha tenido como más, yo creo que como 8 o 9 conmociones. Sí, y sigue jugando. Entonces, hay ocasiones que te dicen, ya no juegues porque, ¿qué quieres? A mí me decía el doctor, el neurólogo, ¿quieres verte así bien como estás físicamente? ¿Estás bien? ¿O quieres verte en una silla de ruedas? Quedar como calidad de pues parapléjico totalmente. ¿Y quién te va a ayudar? Entonces todo eso te hace como que razonar y meditar lo que realmente quieres hacer como jugador. Entonces sí es complicado, lo de la rodilla también fue complicado, pero pues todo esto, fíjate que todo eso lo disfrutas, También. finalmente lo disfrutas porque tienes una preparación, una rehabilitación, te ayudan en el gimnasio, todo eso, y es prácticamente una satisfacción propia. Oye, París, en este proceso que viviste o que has vivido durante muchos años con los Búfalos de Toluca, ¿consideras que la rivalidad más fuerte es con los Potros Salvajes o con quién tú veías esa rivalidad particular que te hacía sacar ese extra dentro del emparrillado? Sí, esa rivalidad con los Potros de la UAM era, fíjate, nosotros que nos conocíamos desde la primaria, secundaria, esas generaciones, y cuando Acereros jugó regresando un poquito de mi equipo de Acereros, Acereros jugó contra Potros también, Acereros jugó contra Búfalos. Y te repito, antes eran los 3 equipos pioneros, Búfalos, Acereros y Potros. Entonces ya nada más desaparece Acereros y quedan los Búfalos y Potros. Entonces se empezaron a dar juegos en juveniles. De hecho, el primer juego que se dio entre Búfalos y Potros fue en la juvenil del 89. De hecho, TV Mexiquense transmitía los juegos de local allá en Santa Cruz, Azcapotzalco. Los grababa en la hora del juego y los diferidos los pasaban en la tarde. Ahí los tengo, de hecho ahí tengo mis videos de esa categoría, y en esa categoría del 89 se dio el primer enfrentamiento Potros Salvajes y Búfalos de Toluca, donde los medios de comunicación lo difundieron mucho, ahora sí es su trabajo, y por supuesto agradezco a todos esos amigos que tengo también en los medios de comunicación también, porque si no fuera por ellos, la difusión del deporte, no sé qué pasaría, pero eso es una labor que la verdad se le aplaude. Entonces ese juego se promocionó mucho porque iba a ser la primera vez que se enfrentaban los Potros y Búfalos. Se jugó en el estadio de Búfalos, en Santa Cruz, que ahora le dicen La Pradera, y nos gana Potros. Ahora sí que nos confiamos. Nos confiamos, porque esa semana de entrenamiento la vivimos con una pasión enorme. Era el tema de ganarle a Potros, no había de otra. Era ganar o ganar. Y pues Potros aprovechó nuestros errores. De hecho, yo solté un balón en zona de gol para anotar. Lo acepto, ahí fue error mío, ¿no? Y de ahí, pues Potros nos ganó, creo, 18-0. Pero así empezó esa rivalidad, Potros-Búfalos, con ese partido. En mi juvenil. No, bueno, qué momentos. Digo, la verdad es que ya estaremos entrando en detalles un poco más adelante, ya lo decías, el Tazón de la Amistad, que es justamente revivir esta
esta gran rivalidad en la zona centro del Estado de México. Vamos a ir a una pausa, París. Vamos a regresar a platicar de ello. Vamos a regresar también para platicar un poquito de tus sensaciones en este proceso que tú viviste como jugador de fútbol americano, pero eso va a ser después de una pausa. Vamos a regresar en unos instantes más aquí a Tierra de Campeones. Estamos hablando con Paris Millán, un hombre que le ha entregado su vida al fútbol americano en la zona centro del Estado de México. Volvemos. Paris Millán ha sido parte importante en la promoción del fútbol americano, impulsando eventos como el Tazón de la Amistad entre Búfalos de Toluca y Potros Salvajes. Estamos de vuelta en Tierra de Campeones. Gracias por continuar con nosotros. Estamos con Paris Millán, un hombre que, como ya se los decía al corte, le ha entregado su vida al fútbol americano. Y bueno, pues esto evidentemente se ha visto reflejado en estos reconocimientos individuales, mi querido Paris, lo que tú ya mencionabas. Yo quisiera preguntarte, ¿qué significó para ti lo que ya nos decías, ser reconocido como el mejor anotador y ofensivo a nivel nacional, pero que no llegaron los títulos en el plano colectivo? Sí, fíjate, el logro individual se logró precisamente siendo el mejor corredor y líder anotador de la conferencia nacional de aquella juvenil, y el mejor ofensivo también. Digo, son reconocimientos que todavía, oye, que estaba recordando, viendo mis álbumes, hay una carta que nos mandan de la liga, en donde está obviamente una hoja membretada, y viene la invitación a la Discotech News en Reforma. Okay. Ahí, de hecho, ahí nos entregaron los trofeos pero fue algo padrísimo, la verdad, porque finalmente logras el objetivo individual, pero como dices, el tema del campeón no se nos dio nunca. Y fuimos unas generaciones excelentes como deportistas, como jugadores de fútbol americano. Hemos pasado por Búfalos. Yo creo que las mejores generaciones fue en esa época, la mejor época de Búfalos, aquellos años donde tuvimos, por supuesto, los mejores presidentes del club. En aquellos años el señor Derbez, Heriberto Derbez, el señor Miguel Salazar, el señor Humberto Miranda. No sabes cómo se desvivían para apoyarnos, ¿eh? O sea, hacían todo lo posible para tener un buen staff de coacheo. Tuvimos el mejor staff de coacheo, creo que de toda la liga, ¿eh? Pues se conformó, Santiago Caballero hizo un staff de coacheo precisamente para el objetivo que era ganar el campeonato. Pero pasaba algo, no sé, llegamos a jugar finales, pero no se concretaba, ¿no? Entonces, el esfuerzo se hizo, la planeación deportiva para lograr el campeonato estaba hecha, porque por el staff de coacheo no parábamos. Nosotros como jugadores, en los entrenamientos eran pues unas rutinas muy duras para concretar el entrenamiento, y te preparaban precisamente. Nosotros sabíamos que los campeonatos se ganan en los entrenamientos. Claro. Un juego se prepara en el entrenamiento y se refleja el día del campo, en el juego ya con el otro equipo. Y ahí ahí te das cuenta qué tanto lo hiciste bien en la semana y qué tanto fallaste el día del partido grande, ¿no? Sí, claro. El día del partido grande, que pues finalmente no se dio. Ahora ya los campeonatos, sí se han dado campeonatos, pero en categorías infantiles, sí, claro, juveniles. Pero nosotros, que fuimos las generaciones más valiosas del Club Búfalos, no se nos dio, pero ahí nos queda esa espinita, fíjate. Sí, claro, cómo no. Ya mencionabas generaciones importantes, individualidades importantes, pero al final de cuentas ese objetivo, lamentablemente para ustedes, para la organización de Búfalos de Toluca, una de las más importantes en el municipio capital del Estado de México, pues simplemente no llegó a ese alcance. Justamente en este sentido, París, digo, te asumes y te entiendes entre los jugadores de las mejores generaciones. Vas y preguntas ahí en la famosa pradera y tienen muy buenos recuerdos de ti como jugador, ¿no? De lo destacado que fuiste. Pero tú te percibes así, ¿te percibes como uno de los mejores jugadores en la historia de Búfalos? Sí, yo creo que sí, porque hay gente que me lo dice,
Yo recuerdo que cuando coaché a los chavitos de infantiles, ya me los encontraba en la Liga Mayor. Está, por ejemplo, ahí la familia Castañeda, Tony, Mario y Jorge. Yo los coaché de infantiles y me decían, es que tú eras nuestro ídolo. Neta, o sea, tú eras nuestro ídolo porque corrías como eras una belleza verte, era una delicia verte correr. Porque sí llegué a ser un muy buen corredor y sí me considero uno de los mejores corredores del equipo Búfalos. El equipo Búfalos tuvo un cuerpo de corredores del mejor de la liga. Puedo mencionar a Mario Sánchez, que le decían el Conejo, a Carlos Ortega, que le decían el Ahijado, Ulises Maya, que le decíamos la Bestia de Santa Cruz, porque era un tipo grandote. Por algo será. Y él jugó en Acereros conmigo, fíjate, jugamos juntos. Nada más. De los pocos de Acereros que siguieron jugando, porque no, la mayoría no continuó. Que se apareció Búfalos y hasta ahí se quedaron. ¿Quién más está de corredor? De esas generaciones, pues éramos los mejores. Yo creo que de toda la liga no había un equipo que tuviera el cuerpo de corredores, tanto halves y fullbacks, como Búfalos. Oye, en este sentido, París, me imagino que con estas condiciones, con este buen rendimiento, hubo tentaciones, me imagino, de algunas otras organizaciones que te quisieron llevar, te quisieron jalar. ¿Alguna vez hubo esta posibilidad, estos acercamientos? ¿Lo llegaste a pensar en algún momento? Pues sí, algunos amigos de Potros Salvajes, sí. Igual. Sí, cuando se dio esa transición de a dónde me voy, porque yo decía Potros o Búfalos, ¿no? Y muchos amigos de Potros me decían, vente para acá. De hecho, yo hubiera seguido en Potros y no en Acereros, porque yo ya estaba entrenando en las infantiles de Potros en Prepa 1 y salió que iban a hacer un nuevo equipo y pues para mi fortuna se llamaba Acereros, ¿no? El equipo que le voy, los Acereros de Pittsburgh. Entonces sí se dio un acercamiento con amigos de Potros Salvajes pues, en la preparatoria, porque ahí nos volvimos a encontrar y echábamos los tochitos ahí tacleado. Entonces me decían, ¿por qué no te vienes a Potros? Y no, yo ya estaba como que muy identificado con mis colores y con mi equipo que era Búfalos, con el staff de coacheo, entonces como que no me llenaron el ojo. No te llegaron al precio también. No me llegaron al precio. Oye, ¿y cómo se este tema de decir adiós, por decirlo de alguna manera, a los emparrillados, ya cuando terminas tu periodo en categoría mayor? ¿Qué vino para ti? ¿Qué hiciste en la vida personal? ¿Cómo se fueron dando esos movimientos, París? Bueno, el tema de concluir la etapa como jugador, pues repito que viene el tema de yo decido enfilarme como staff de coacheo, en el staff de coacheo de las categorías de Búfalos, tanto juveniles y Liga Master, pero yo me enfocaba más en la Master. Claro. En la Master, que es la categoría de las más grandes, ¿no? Y ahí como que me identifiqué mucho con el que en aquel entonces era el head coach de la Master, Jorge Castañeda. Hicimos muy buen equipo, muy buen equipo con el staff de coacheo. Llegamos a ganar campeonatos con Master. Okay. Ahí sí se dio el campeonato, sí. Fíjate, pero ya como coach. Como coach. Entonces, esa fue la otra etapa, la etapa que dejé como jugador y después como coach. Oye, y en este momento también que no dejas de ser Búfalo, dicen por ahí, ¿no? Una vez Búfalo, siempre vas a ser Búfalo. Bueno, pues tú sigues representando dignamente estos colores, sigues buscando la manera de revivir esa tradición, de esa rivalidad con los Potros. El Tazón de la Amistad, platícanos rápidamente lo que es este Tazón de la Amistad. Sé que está detenido, pero me imagino que va a regresar, ¿no, mi querido París? Sí, el Tazón de la Amistad, la rivalidad Potros-Búfalos surge de estábamos precisamente en el Facebook con unos amigos de la prepa. Ok. Y le pregunto a uno, oye, ¿te acuerdas cuando fueron los de prepa 1 a echar tocho ahí a la prepa 3? Y se armó la bronca. Resulta que le pegamos a uno de sus mejores jugadores, a Rigoberto Acevedo. Saludos al Rigo. Le dimos una tranquiza, ¿no? Entonces, ¿qué pasó después? Que de eso
¿Se acuerdan que en la prepa uno secuestraban los camiones? Y Es eso? correcto, sí. Pues llegaron a los 2 días, llegaron todos pintados de las caras, así. Y bueno, al que encontraban ahí en la prepa, le daban una golpiza, ¿no? Ahí surgió el tema de regresar a hacer ¿por qué no echamos un tochito Potros Búfalos? Y entonces sí, así surgió, fíjate, así surgió. Y entonces ya los contactos de Potros le juntaron a su equipo y yo junté a los de Búfalos. Entonces hicimos un tocho en un campo, pero muy informal, de manera nada más para juntarnos, ¿no? Y entonces a mí me llega la idea de por qué no hacer algo más formal y de disputarnos un trofeo. Y ahí yo le llamé, vamos a disputarnos un trofeo al siguiente año. Entonces, pero ahora sí yo me organicé con el de Búfalos, con Potros, y acá organizábamos a los de Búfalos. Entonces yo organicé el primer evento, el Tazón de la Amistad, en el 2015, con apoyo del que en ese entonces era el coordinador del Incufidem, el licenciado Eduardo Jaramillo. Me entrevisté con él y le oferté mi proyecto de qué le parecía. Y fíjate que sí, le encantó la idea e hicimos la primera rueda de prensa ahí con él, en un hotel ahí en Metepec. Y fue un boom, porque hubo mucha difusión en este tema del Tazón de la Amistad, que surgió en el 2015. Pero aparte yo le puse un tinte especial a este evento, que era darle reconocimientos a exjugadores, a ex coaches y a gente que ya no estaba con nosotros, el reconocimiento post-mortem, ¿no? Y así surgió el evento. Entonces, de 2015 a la fecha, por ahí se ha dado la pandemia, pues no nos dejó prácticamente 3 años sin el evento, pero fíjate que este año, el último que se hizo fue en el 2023, pero ya se jugó equipados. De hecho ya el 2018 y el 23, con la gente de Potros y Búfalos decíamos, a ver, esto hay que darle un giro. Claro. Ya no puede ser el tocho flag o el flag fútbol, ya ves que era con las banderitas. Con las banderitas. Aún así eran partidos buenos. Me acuerdo que Potros nos ganó de visitantes allá en Búfalos, que es el único que nos han ganado, Potros. Ese trofeo se lo llevaron él, Potros, pero después surge la idea de hacerlo equipados y se hizo en el 2018 por primera vez. Y después se hizo en el 2023. Bueno, viene la pandemia y regresa en el 2023. Ahora estoy por ahí pensando, gestionando, que por qué no nos aventamos el último baile, de Last Dance, con este evento que pudiera ser grandioso hacerlo por última vez. Que me encantaría hacerlo, la verdad. Sería una barbaridad para la comunidad de tocheros y de amantes del fútbol americano en Toluca, de los Potros Salvajes y evidentemente de los Búfalos de Toluca. Mi querido Paris, nos estamos despidiendo, nos estamos yendo. Te quiero agradecer muchísimo esta visita y rápidamente, en una frase así contundente, ¿qué significa ser de Búfalos de Toluca? Es el llevar los colores de Búfalos en la piel. Me lo llevaré para toda la vida. Creo que es lo mejor que me ha pasado en la vida, ser un búfalo. Perfecto, Paris. Muchísimas gracias por compartirnos en estos minutos lo que ha sido un poco, porque solamente pasamos por encimita de lo que hiciste dentro del fútbol americano. Te agradecemos mucho esta visita. No, al contrario, gracias a ustedes, TV Mexiquense, gracias a Tierra de Campeones, y pues por aquí estaremos cuando se ofrezca y nos den la oportunidad de platicar con ustedes del deporte. Que así será, mi querido Paris. Muchísimas gracias. Y bueno, nos estamos despidiendo. Agradecemos a todos que nos hayan acompañado en esta edición de Tierra de Campeones. Él fue Paris Millán, yo soy José Luis Mercado. Nos vemos en la próxima.